Continuamos con la programación del día de hoy con la presentación de la conferencia Impacto de los aerosoles en la calidad del aire, a cargo del profesor Álvaro León Rúa, quien es bacteriólogo y laboratorista clínico, especialista en micología médica y magíster en ciencias básicas biomédicas de la Universidad de Antioquia, doctor en ciencia y tecnología ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona y es docente de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Bueno, muy buenas tardes. Primero pedir disculpas, el exceso de confianza a veces es muy malo, y la presentación que tenía para hoy la modifiqué a último momento y la memoria sacó la mano. Entonces traté de hacer un popurrí de algunas actualizaciones que había hecho y bueno, de pronto se me va a escapar algunos de los datos que tenía importantes para mencionarles hoy, pero esperemos pues que puedan aprovechar y puedan adquirir algún conocimiento nuevo del tema que les voy a hablar. Entonces, en la conferencia ya acaban de ver el impacto de los contaminantes de manera global, de los contaminantes del aire sobre la salud, pero nos vamos a restringir un poco a hablar sobre los bioaerosoles, es decir, todos aquellos productos de origen biológico o todas aquellas células, ya sean microorganismos o derivadas de algunos organismos superiores que pueden relacionarse en algún momento con la contaminación del aire, y su presencia en el aire puede de alguna manera alterar o afectar la salud de las personas, los animales y las plantas. Entonces, en el aire hay una gran cantidad de partículas de muchos tipos, compuestos químicos, partículas físicas, y tenemos también microorganismos o organismos en general. No voy a restringir solamente a los microorganismos porque tenemos el polen, los ácaros como componentes muy frecuentes del aire y que pueden relacionarse de una manera muy activa con enfermedades en el ser humano y animales. Bueno, entonces esta composición de las partículas en el aire, en especial las partículas de origen biológico, va a estar altamente influenciada por múltiples condiciones. Por ejemplo, el clima, la estación en aquellos países o en aquellas zonas, en latitudes donde existen las estaciones climáticas, el lugar, porque van a existir muchísimas actividades que pueden relacionarse hasta cierto punto con la llegada y dispersión de los organismos en el aire, y también vamos a encontrar que la presencia de contaminantes de otros tipos puede también asociarse o modificar la presencia o permanencia de un microorganismo o de una partícula biológica en el aire. Por ejemplo, algunos contaminantes de origen químico tienen un efecto inhibidor en el desarrollo de algunos microorganismos, mientras que contaminantes particulados, es decir, partículas físicas, pueden antes favorecer, ya que se forman conglomerados, es decir, los microorganismos, inclusive los granos de polen, pueden agruparse con esas partículas físicas, y esto les va a permitir distribuirse en el ambiente y también va a favorecer su sedimentación sobre las superficies. Entonces, dentro de las partículas inertes normalmente vamos a tener sólidos o líquidos que pueden medir desde 1 nanómetro hasta 1 milímetro, y vamos a tener partículas viables que pueden ser conglomerados inerte viable, lo que les estaba mencionando, partículas físicas que, por ejemplo, partículas de polvo que pueden asociarse con microorganismos con granos de polen, y vamos a tener también organismos libres que no necesariamente van a tener que estar unidos a una partícula para poder distribuirse. Inclusive, principalmente en los hongos, hay algunos que han diseñado mecanismos de liberación y de transporte muy eficientes en el aire, que le permiten alcanzar desde algunos metros hasta cientos de kilómetros. Entonces aquí tenemos simplemente un esquema un poquito saturado, pero simplemente para comparar por tamaño todas las partículas que podemos encontrar en el aire. Podemos encontrar algunas partículas supremamente pequeñas que las llamaríamos partículas ultrafinas, donde podríamos encontrar como partículas biológicas algunos componentes celulares que se desprenden del microorganismo o del organismo con la intención, fue diseñado con esa intención de desprenderse para poder ser distribuido por el aire, o partículas virales,
Sin embargo, con las partículas virales, ustedes saben que los virus necesitan una célula hospedera para poder sobrevivir. Ellos no pueden permanecer por largos periodos de tiempo libres en el ambiente. Por eso es que no va a ser un contaminante común como microorganismo o como partícula ultrafina. Normalmente va a estar asociada con partículas de mayor tamaño. Vamos a tener unas partículas un poco más grandes, donde están las PM2.5, donde vamos a tener, además de estos compuestos químicos, algunas partículas físicas, vamos a tener también algunos organismos, algún material biológico. Dentro de eso vamos a incluir principalmente las bacterias, que serían las que alcanzan ese tamaño, pero también vamos a tener algunas conidias o esporas de hongos, que pueden medir alrededor de 2 micras y pueden transportarse fácilmente solas o asociadas a material particulado. Y ya tenemos una fracción gruesa, una fracción que incluye las de 2.5, pero alcanza hasta las 10 micras. Allí vamos a encontrar una gran cantidad de organismos, principalmente conglomerados de bacterias y hongos. Si ustedes observan, el tiempo de vida va a ser muy variado de acuerdo al tamaño de la partícula, porque el hecho de que se encuentren conglomeradas le da cierta capacidad de tolerancia a las condiciones del ambiente. Entonces se convierte como una pequeña sociedad que se protege, y eso va a favorecer que el microorganismo, que estamos hablando de una célula viva, pueda ser viable por largos periodos de tiempo, mientras que entre las partículas más pequeñas normalmente su tiempo de vida es muy bajo, de minutos, de pronto algunas horas. Como lo que nos interesa en esta charla son los bioaerosoles, el término bioaerosol se refiere a aquellas partículas de origen biológico que tienen estas características, medir entre 0.5 a 30 micras. Sin embargo, podemos también incluir algunas partículas virales que pueden medir desde 0.1, 0.2, 0.01, 0.02, e inclusive algunas esporas de hongos y algunos granos de polen que pueden ser grandes, casi macroscópicos, casi los podríamos ver como un puntico. Es que es importante aclarar que ningún organismo está diseñado para vivir completamente en el aire. El aire es simplemente un vehículo, un sitio de paso. Solamente algunas bacterias se ha visto que tienen la capacidad de multiplicarse, pero en condiciones de humedad relativa especiales, es decir, cuando hay buena humedad en el ambiente, algunas bacterias pueden multiplicarse, pero cuando el ambiente está muy seco pierden esa capacidad, entonces solamente van a utilizar el aire como un sitio de transporte para desplazarse de un sustrato al otro. Entonces, dentro de los bioaerosoles vamos a tener bacterias, hongos, algas, parásitos. Dentro de estos hongos vamos a tener principalmente hongos hongos acostumbrados a vivir sobre la materia orgánica en descomposición. Dentro de las bacterias también vamos a ver que van a predominar aquellas que tienen la capacidad de formar estructuras como esporas, que las vuelven resistentes al ambiente. Dentro de los parásitos vamos a incluir algunas amebas de vida libre. No son organismos diseñados para transportarse por el aire, pero podemos ver ocasionalmente algunos quistes de ameba. Los virus, como les mencionaba ahorita, los podemos encontrar en el aire, pero siempre asociados a una célula que lo contenga. También vamos a tener algunas esporas de lecho, vamos a tener, por acá me está faltando un componente importantísimo que serían los granos de polen, insectos, pero dentro de esos insectos tendríamos insectos muy pequeños, por ejemplo los ácaros, que de pronto no son muy importantes en ambientes exteriores cuando hablamos de contaminación del aire en un ambiente extramural, pero son supremamente importantes y en nuestro medio y en general en todas las áreas tropicales. Los ácaros son el principal componente contaminador del ambiente interior asociado a problemas de alergias. Tenemos fragmentos de los microorganismos. No necesitamos muchas veces que el microorganismo o que la célula esté completa. El microorganismo puede morir, puede lisar sus estructuras, pero esos componentes de pared y membrana y estructuras también intracelulares pueden estar libres en el ambiente y asociarse con problemas de salud en las personas que se encuentren en ese ambiente. Vamos a tener también compuestos metabólicos
por ejemplo las endotoxinas de las bacterias y las micotoxinas de los hongos. Ellos lo producen normalmente como productos de desecho, pero esos productos se pueden acumular principalmente en ambientes interiores y pueden asociarse también a problemas, principalmente problemas respiratorios de irritación en las personas que se encuentren en el área de influencia. También vamos a tener escamas y pelos, pero fragmentos muy pequeños y fragmentos vegetales. Entonces, todo lo que sea biológico, ya sea una célula o sea de origen biológico, que mida entre 0.5 y 30 micras, es considerado un bioaerosol. No sé si se ve ahí bien. ¿De dónde se pueden originar los bioaerosoles? El origen de esos bioaerosoles va a depender si estamos hablando de un ambiente intramural, es decir, un ambiente interior, o estamos hablando de un ambiente exterior. Por lo general, los microorganismos y los bioaerosoles que encontremos en un ambiente interior van a reflejar el contenido o los contaminantes de ambientes exteriores. Sin embargo, también vamos a tener focos internos de contaminación. A grandes rasgos, el origen de los principales contaminantes en ambientes exteriores van a ser las corrientes de agua, principalmente si esas aguas están contaminadas. Si esas aguas están contaminadas durante el movimiento normal del agua, las olas, la formación de espuma, va a favorecer el splash, y ese splash va a liberar microorganismos y partículas biológicas que puedan encontrarse en esos ambientes. Vamos a tener de por sí ya partículas aerolizadas desde su origen, por ejemplo respiraderos y ventiladores o aires acondicionados en ambientes interiores. Estos mecanismos de climatización del ambiente, un aire acondicionado, un ventilador, o inclusive el mismo solo hecho de abrir las ventanas, se convierte en el principal mecanismo de contaminación, porque vamos a encontrar que muchos aires acondicionados, por ejemplo, tienen un depósito de agua. Los microorganismos necesitan una muy buena humedad relativa para poder crecer. Cuando apagamos el aire acondicionado, normalmente esa agua se convierte en un medio de cultivo que va a permitir que el microorganismo se reproduzca. Las bacterias normalmente se van a demorar 20 minutos o un poco más en duplicar su población. Los hongos iban a necesitar un poco más, 2 horas. Pero si dejamos el aire acondicionado apagado toda la noche, ya le hemos dado la oportunidad que el hongo la bacteria se reproduzca, tenga varias generaciones, y al día siguiente, cuando encendemos el aire acondicionado, inmediatamente van a salir las partículas y vamos a saturar ese ambiente de esos contaminantes que quedaron alojados desde la noche anterior en el aire acondicionado. Las partículas de polvo, esas partículas, como les mencionaba ahorita, pueden convertirse en transporte para muchos microorganismos. Las actividades humanas, prácticamente todo lo que hacemos, lo que estoy haciendo en este momento yo, hablarles, es foco de contaminación. Les estoy liberando una gran cantidad de bacterias, virus, hongos, que hacen parte de mi microbiota del tracto respiratorio, y van a quedar distribuidos en este ambiente por algunas horas o inclusive por algunos días. También hay otras actividades que van a generar inclusive muchísima más contaminación biológica, por ejemplo actividades agrícolas, mucho más cuando estamos utilizando excrementos como abonos. Entonces recordemos que vamos a tener muchos microorganismos como parte de la microbiota, principalmente a nivel del tracto gastrointestinal, y si esa materia fecal es utilizada posteriormente como abono, ya sea la humana o la de los animales, vamos a estar suministrando al ambiente una gran cantidad de contaminantes, y el solo hecho de remover la tierra está liberando esos microorganismos. El riego, las actividades de riego también van a ser un factor que favorece la distribución, el levantamiento de los microorganismos desde las superficies y la distribución en el ambiente. Aquí también, aunque no están incluidos, la lluvia se convertiría también en un factor importante para liberar los microorganismos desde el suelo. Cuando llueve normalmente se generan alteraciones en el suelo que llevan a la suspensión de algunas partículas que se encuentran allí. Y lo que les mencionaba ahorita, el solo hecho de respirar, estornudar, reír, toser, está permitiendo la liberación de microorganismos al ambiente. Pero
aunque constantemente estamos liberando microorganismos al ambiente, ellos van a tener ciertas condiciones que van a determinar su llegada al aire, pero también su permanencia. Entonces vamos a encontrar inclusive diferencias muy importantes en concentración y tipo de microorganismos dependiendo los ambientes. Por ejemplo, cuando miramos el comportamiento de las bacterias a nivel global, ese es un metaanálisis que analiza muchísimos estudios realizados en diferentes zonas, algunas por ejemplo zonas naturales, otras zonas de cultivos, algunas muy húmedas, otras desérticas. Entonces hacen la comparación de la concentración de las bacterias en estos ambientes y encuentran que van a tener de todas maneras, a pesar de que los sitios sean tan diversos, un comportamiento más o menos, no podríamos decir igual, pero sí muestran cierta tendencia dependiendo si estamos hablando del hemisferio norte y el hemisferio sur. Eso que nos está indicando que seguramente va a estar altamente influenciado no solamente por las condiciones geográficas, sino por las estaciones climáticas. Cabe anotar que estos resultados, la mayoría provienen de países desarrollados. Entonces vamos a tener un subregistro del comportamiento en áreas tropicales. Ahorita les voy a mostrar al final un mapa donde nos muestra cuál es la tendencia a trabajar pues, cosas relacionadas a los bioaerosoles en todos los países del mundo y ahí incluido Colombia. También observamos que la presencia de vientos, de corrientes de aire, va a favorecer la distribución de microorganismos, en este caso bacterias, por cientos de kilómetros, hasta por miles, o sea, poder una bacteria pasar aprovechando esas corrientes de aire de un continente a otro. Y esas corrientes de aire, ese comportamiento de las corrientes de aire también va a favorecer la acumulación en ciertos sitios de grandes comunidades bacterianas. Aquí en las zonas donde está más oscuro, pues el rojo más intenso, se supone que son los sitios donde se han aislado o se han hecho los mayores recuentos bacterianos. Si observamos, son sitios de pronto un poco alejados, pero si los correlacionamos con los sitios donde se está dando o se está empeorando la condición del ambiente por las capas de ozono y la acumulación de contaminantes, van a coincidir selvas tropicales y tundras o zonas muy alejadas, donde normalmente van a confluir todas las corrientes de aire y por ende van a llevarse todos los microorganismos que puedan estar circulando. Pues todos no, pero sí una gran cantidad. Entonces vamos a tener, como les decía, una acumulación selectiva de estos organismos en estos ambientes específicos. Aquí, mencionándoles el comportamiento de las corrientes de aire, ustedes saben que a Colombia, inclusive a Medellín, llega el viento de Sahara, el polvo de Sahara, y en esas partículas de polvo vienen también microorganismos. Entonces, seguramente vamos a tener un comportamiento o un cambio significativo en la epidemiología de algunas enfermedades que se han asociado exclusivamente a ciertas zonas geográficas, pero el cambio climático y el cambio que induce ese cambio, valga la redundancia, sobre el comportamiento de las corrientes de aire, la temperatura en las diferentes zonas, va a llevar a que esos microorganismos puedan desplazarse y puedan establecerse, que ese es el riesgo. Muchas veces pueden viajar trayectos supremamente largos, pero al sitio donde alcanzan a llegar no es el mejor para ellos. La temperatura no es la adecuada, no están los nutrientes que requiere, entonces tiende a desaparecer. Pero desgraciadamente el cambio climático ha llevado también que tengamos temperaturas que sufren cambios significativos, desde muy calientes a muy frías en zonas donde supuestamente era más bien templado, y eso va a favorecer que muchos microorganismos acostumbrados a ambientes un poquito extremos se adapten perfectamente a estos nuevos hábitats. Es una gráfica simplemente para mostrarles el viento de Sahara, cómo está atravesando por acá, bueno, va en esta dirección, perdón, aquí estamos en la zona de Japón, Corea, y el viento de Sahara, que ya siempre está retirado, y al igual que está sucediendo en esta área, también podemos tener, perdón, aquí estoy diciéndoles una mentira bien grande, me equivoqué de gráfica.
Este es del polvo de Mongolia, que sí, pues es más cercano geográficamente a estas áreas, pero no sé si no quedó el del polvo de Sahara. Veíamos una estela similar, pero cruzando parte de África y entrando por Brasil y Venezuela y llegando inclusive hasta Colombia. Bueno, entonces esas condiciones aerobiológicas, perdón, esas condiciones ambientales van a favorecer que muchas partículas se distribuyan por extensiones supremamente largas y que puedan establecerse en ese nuevo hábitat. Si no van a encontrar condiciones que controlen su crecimiento, seguramente van a pasar a ser un problema, no solamente problema de salud, pero sí, sino problemas a múltiples niveles. Entonces los bioaerosoles normalmente tienen impacto en muchas áreas del conocimiento. Normalmente utilizamos aspectos meteorológicos porque vemos una influencia directa de las condiciones climáticas con la presencia y permanencia de los bioaerosoles en el aire. En medicina, que es lo que ha impulsado más el estudio de los bioaerosoles, vemos que muchas de esas partículas biológicas pueden asociarse a cuadros alérgicos, a enfermedades infecciosas. Sabemos que normalmente la mayoría de las infecciones se van a transmitir por vía aérea. También la epidemiología va a ser un área de la medicina que va a tener muchísimo que aportar al estudio de los bioaerosoles, porque va a relacionar los factores de riesgo que tiene la población con la presencia y concentración de los bioaerosoles en el ambiente. Lo mismo que la salud ocupacional. Si tenemos un ambiente intradomiciliario o dentro de una oficina, dentro de un edificio donde no se ha logrado hacer un correcto control de las partículas biológicas que pueden concentrarse allí, seguramente ese sitio se va a convertir en un foco de infección para las personas que vivan o que trabajen allí. Y tenemos estas dos condiciones, pues estos dos términos, te los mencionaré ahorita un poquitico más extenso. En Colombia no le hemos prestado mucha atención, sin embargo, si ustedes buscan la bibliografía, Europa, algunos países asiáticos y Estados Unidos, el síndrome del edificio enfermo y las enfermedades relacionadas con los edificios son un campo de investigación demasiado explorado, pero en nuestro medio, como les digo, prácticamente es desconocido. Esos bioaerosoles también los vamos a asociar con otros problemas, como por ejemplo el biodeterioro. Ellos pueden, prácticamente, los microorganismos pueden utilizar los sustratos, ya sea como materias primas o materias manufacturadas, contaminarlas y causar daños. Si estamos hablando de productos de uso humano, de consumo humano, eso va a llevar a pérdidas económicas supremamente grandes. Algunos de esos organismos que se encuentran distribuidos en el aire se pueden utilizar como armas de bioterrorismo. Por ejemplo, en Ancra, ustedes recuerdan, después del ataque terrorista en Estados Unidos, tuvo mucho auge el análisis del aire buscando las partículas de organismos que pudieran ser armas bioterroristas. Inclusive en la actualidad siguen haciéndose determinaciones cada cierto tiempo, tratando de determinar si se está utilizando o se está liberando al ambiente algún microorganismo que pudiera ser de riesgo para la población. Pero en las ciencias forenses es otra área que se ha trabajado la parte de los bioaerosoles, porque podemos determinar cuál fue el sitio donde fue asesinado, pues, un cadáver que fue encontrado en un sitio, si fue asesinado en ese sitio donde se encontró, si pudo haber sido transportado de un lugar a otro. ¿Cómo? Determinando cuáles son las especies que, por ejemplo, especies bacterianas, especies de hongos o granos de polen que tiene el occiso a nivel pulmonar, que se supone que lo respiró en el último lugar donde estuvo con vida. Bueno, tenemos las ingenierías, porque aportan de una manera significativa toda la parte de equipos y métodos que se pueden emplear para el estudio de los bioaerosoles en el ambiente. Ciencias forestales, ecología, agronomía y botánica, todo esto relacionados con plantas, porque vamos a tener que el aire es el principal origen de los microorganismos que pueden asociarse a problemas fitopatógenos, microorganismos fitopatógenos que pueden causar daños a los cultivos. De origen aéreo son quizás de las más importantes.
A nivel del aire vamos a tener muchísimas partículas biológicas, incluyendo virus, bacterias y hongos, algunos de ellos inocuos, es decir, a pesar de que se encuentren en altas concentraciones en el ambiente, poco o ningún daño van a causar a las personas o a los animales que se encuentren allí, pero hay otros que normalmente se van a asociar con cuadros desde formas de infecciones leves hasta cuadros que pueden inclusive atentar contra la vida del paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, les leo Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheria, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, o sea, bacterias que pueden ser transportadas por el aire. Sin embargo, estas bacterias van a necesitar un contacto más bien íntimo, o sea, una cercanía entre las personas para que le pueda dar una infección. Son microorganismos que no están diseñados para permanecer mucho tiempo en ambientes, principalmente en el aire, mucho menos para estar en ambientes exteriores. Por ejemplo, en el aire de ambientes exteriores, la sola radiación de la luz ultravioleta del sol prácticamente mata la mayoría de las bacterias. Solamente va a permitir, las únicas que van a sobrevivir en esos ambientes serían aquellas que tienen la capacidad de formar estructuras esporuladas. Bueno, tenemos virus, aquí tenemos el virus de la influencia, paramisovirus, postvirus, y tenemos hongos, muchísimos hongos, algunos considerados hongos oportunistas, otros hongos alergénicos, y otros, aunque son de pronto no tan comunes causando infección, pueden utilizar el aire como vehículo de transporte, o sea, para moverse de un ambiente a otro, y normalmente es por vía respiratoria que los adquirimos y desarrollamos, por ejemplo, una histoplasmosis, una paracoccidioidomicosis, entre otras. Con respecto a las bacterias, vamos a ver que hay ambientes especiales donde la contaminación del aire va a cobrar una importancia supremamente grande, porque las condiciones son óptimas para que algunos grupos microbianos proliferen y en su proliferación liberen compuestos que pueden ser tóxicos. O sea, no necesariamente necesitamos que esté el microorganismo viable, pero sus compuestos de desecho son los que se asocian a los cuadros de enfermedad en las personas que se encuentran allí. Entonces vamos a tener, por ejemplo, zonas de alimentación de animales con concentrado, establos de ganado, es decir, donde vamos a tener una gran cantidad de materia fecal acumulada, y microorganismos que hacen parte de la microbiota normal de esos animales van a acumularse no solamente sobre esa materia fecal, sino que van a ser liberados al medio. Entonces en el ambiente vamos a tener una alta concentración de esas bacterias y de las toxinas que pueden liberar. Vamos a tener otros ambientes donde quizás la concentración no sea tan importante, no sea tan abundante, pero donde es importante hacer un seguimiento paulatino precisamente para evitar un incremento de esos contaminantes. Y ambientes donde quizás no va a ser un problema la contaminación con bacterias y endotoxinas, pero vamos a tener otros contaminantes que vamos a ver un poquito más adelante que son supremamente importantes. Con respecto a los hongos, y esto puede ser aplicado también a las bacterias y a otras partículas biológicas, su distribución en el ambiente va a ser condicionada por múltiples factores. Por ejemplo, ¿cuál es el modo de producción del hongo? ¿Cuál es el mecanismo por el cual está siendo producido y liberada esas esporas? También su morfología. O sea, la naturaleza ha diseñado algunas estructuras. En el caso de los hongos, ha diseñado unas esporas que tienen prácticamente un diseño aerodinámico que les permiten distribuirse e impulsarse con las corrientes de aire. También vamos a ver, como les mencionaba ahorita con las bacterias, pero eso también aplica con los hongos y los granos de polen, va a haber una variación significativa de acuerdo a la zona geográfica. Y esta zona geográfica va a relacionarse muchísimo con el nivel de urbanización. Es decir, van a ser diferentes los microorganismos y también diferentes las concentraciones de estos. Si estamos hablando de una zona poco poblada, es decir, de un ambiente rural, así estamos hablando de una ciudad densamente poblada y además con una alta concentración de contaminantes de tipo físico y químico. Bueno, las condiciones medioambientales, lluvia,
corrientes de aire, horas de radiación del sol, todo eso también va a influenciar la presencia de ciertos taxones en el ambiente. Lo que les mencionaba ahorita, el nivel de urbanización o el ambiente circundante en el cual estamos haciendo la medición, las plantas hospedadoras con los hongos y algunas bacterias. Es importante eso porque muchos hongos y bacterias causan infecciones en plantas. Esas plantas se convierten en focos de contaminación para el aire, porque por allí es donde van a pasar esos microorganismos tratando de encontrar nuevas plantas que afectar, y en un suceso accidental puede estar un animal o un humano que se infecte también con ellos. Los niveles de contaminantes, como les mencionaba ahorita, algunos contaminantes químicos van a causar también efectos dañinos sobre los microorganismos o las partículas biológicas que se encuentran en el aire. Y muy importante, si estamos hablando de ambientes interiores o exteriores. Ahorita les voy a comentar algo sobre eso. Entonces, relacionando hongos, bacterias, granos de polen, ellos pueden asociarse a enfermedades alérgicas. Y las enfermedades alérgicas pueden ser de tipos muy variados. Podemos tener desde formas muy leves, rinitis, rinconjuntivitis mediada por inmunoglobulina E, hasta formas que van complexitándose un poquitico más y van alterando la calidad de vida del individuo. Entonces podemos tener inclusive el asma o formas muy severas como la neumonitis por hipersensibilidad, todas ellas originadas a partir de microorganismos o partículas biológicas que se encuentran en el aire. Un ejemplo, un hongo, Alternaria alternata, es un hongo que normalmente lo vamos a encontrar como saprobio, alimentándose con material vegetal en descomposición, pero también puede vivir como endófito, es decir, dentro de los tallos de algunas plantas. Pero Alternaria la vamos a encontrar distribuida en el aire, y en su paso por el aire puede llegar a afectar otras plantas y comportarse como fitopatógeno. Puede afectar a algunos animales, dentro de ellos al humano, puede causarles infecciones, puede simplemente comportarse como alergenos, bueno, no simplemente, porque inclusive puede llevar a causar un arresto respiratorio que mate al paciente, que mate al individuo. Pero también, al crecer este hongo, puede liberar compuestos tóxicos que, si se dejan acumular en un ambiente, pueden causar problemas de irritación, inclusive se pueden asociar a cuadros malignos a nivel respiratorio. Entonces, ¿qué importancia tienen los parámetros meteorológicos en ese comportamiento aerobiológico? No solamente las esporas de hongo, sino que aquí incluiríamos todos los bioaerosoles. Entonces, observen, este es un ejemplo de un sitio, Barcelona, pues en España, donde yo estuve por un tiempo. Ellos ya llevan hace alrededor de casi 40 años haciendo análisis de los bioaerosoles en la ciudad y en áreas circundantes, y ellos han visto que definitivamente hay un comportamiento estacional. En este caso tenemos de las esporas de hongo, pero también un comportamiento similar se daría en los granos de polen. Entonces las condiciones las condiciones meteorológicas inducirían como cierto comportamiento, favoreciendo el aumento en ciertas épocas, principalmente en aquellos momentos donde la temperatura no es muy fría como en invierno, que observen que más o menos se forma una meseta con niveles bajos, sino hacia la primavera, donde la temperatura no es muy caliente como en el verano, donde hay una caída también significativa. Entonces no es tan fría como en el invierno ni tan caliente como en el verano. Lo mismo vuelve a repetirse en el otoño. Entonces las condiciones meteorológicas efectivamente tienen un efecto directo sobre las partículas biológicas, en este caso sobre las esporas de hongo y los granos de polen. ¿Esto que les ha permitido a ellos esos 40, ya cuántos años? Sí, cerca de 40 años de estudio, les ha permitido generar esto, que se llama un calendario de esporas y granos de polen. Esto permite decirle a las personas que tengan problemas asociados, por ejemplo, enfermedades alérgicas asociadas a granos de polen o especies de hongo, cuáles son las épocas del año que tienen mayor riesgo. Entonces estas personas no van a necesitar estar tomando tratamiento durante todo el tiempo, sino en aquellos momentos donde se dé la señal de alarma por el incremento de los niveles de estas esporas o de estos granos de polen. Comparando los únicos resultados que tenemos acá en Medellín con los de Barcelona,
Observen cómo en Barcelona la temperatura y la humedad relativa va a tener cambios muy relacionados con la estación climática. Ese sería el invierno, perdón, la primavera, el verano y el otoño. Entonces vamos a observar cambios importantes en temperatura, incrementos significativos en la temperatura, mientras que en Medellín, observemos, es muy estable, y de pronto la variación mayor va a ser en las precipitaciones, que vamos a tener unas épocas conocidas como épocas de lluvia y otras conocidas como épocas secas. ¿Esto cómo va a afectar la presencia, en este caso, de esporas de hongos en el ambiente? Observemos, en Barcelona vamos a ver que durante las épocas frías van a bajar significativamente esos niveles y va a darse el incremento que les mencionaba ahorita en las épocas de primavera y en las épocas de otoño. Sin embargo, si vemos ese comportamiento acá en la ciudad de Medellín, es un comportamiento completamente errático. No vamos a ver un patrón estacional, sino que vamos a tener niveles prácticamente durante todo el año. Normalmente nosotros manejamos la información que nos llega de Estados Unidos y de Europa, y es el error más grande que podemos cometer, porque observen, el comportamiento es muy diverso, muy diferente al que tenemos acá. Entonces no podemos utilizarlo como herramientas para hacer los análisis de comportamiento. Por ejemplo, tratar un paciente para las enfermedades alérgicas de acuerdo a las épocas del año, porque eso no se va a presentar acá. Algo que les mencionaba ahorita era la importancia de los microorganismos cuando estamos hablando ya en ambientes interiores. Todo eso son ambientes exteriores, es un chequeo permanente que se hace de las condiciones y la presencia de partículas biológicas en el aire durante todos los días del año. Sin embargo, en ambientes interiores también tenemos problemas relacionados con los bioaerosoles. Ellos normalmente van a ingresar desde ambientes exteriores, pero muchas veces en ese ambiente interior van a encontrar condiciones que van a favorecer su desarrollo. Les mencionaba ahorita el síndrome del edificio enfermo y las enfermedades relacionadas con los edificios. En el síndrome del edificio enfermo vamos a tener un grupo importante de personas que estén en un edificio, pueden ser trabajadores o personas que vivan en ese edificio. Por lo general es el 20% de esas personas que presentan cuadros clínicos, principalmente de tipo respiratorio, cuando se encuentran en el interior del edificio. Sin embargo, cuando se retiran de él, mejoran las condiciones. Y vamos a tener algunas enfermedades relacionadas con los edificios que son, pues, que en sí la definición es muy similar. Sin embargo, aquí vamos a tener un paciente o un individuo en el que conocemos que tiene un problema de base que está favoreciendo esas manifestaciones clínicas asociadas a su estancia en el edificio. Por ejemplo, una persona alérgica que cuando llega a trabajar, prende el aire acondicionado, comienza con rinitis, pero cuando se retira ya mejora, pero ya sabe ella que es alérgica y que algo del ambiente de su sitio de trabajo le está despertando la sintomatología. En cambio acá es difícil determinar qué es lo que lo está causando. Aquí los microorganismos no son tan importantes como por ejemplo los sistemas de ventilación o los contaminantes de otro tipo, contaminantes químicos o partículas físicas, pero vamos a tener principalmente los hongos asociados a algunos cuadros clínicos, principalmente cuando tenemos problemas de humedad en esas edificaciones. Prácticamente podemos estudiar todos los ambientes, en todos los ambientes vamos a encontrar condiciones particulares y por ende también vamos a encontrar diferencias significativas del tipo de aerosoles o bioaerosoles que podemos encontrar, por ejemplo, en rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de agua. Vamos a tener una gran concentración de microorganismos y muchas veces esos microorganismos pueden permanecer y ser distribuidos por el aire a muchos kilómetros desde el foco emisor. Entonces se convierte en un relleno sanitario en una fuente de contaminación, no solamente del área aledaña, sino de zonas, inclusive a muchos kilómetros de distancia. Los microorganismos pueden ingresar en ambientes intradomiciliarios y afectar, por ejemplo, en este caso, libros y pinturas. Nosotros hicimos un estudio
en la sala Botero de aquí del Museo de Antioquia y encontramos algunos libros, perdón, algunas obras de arte de Botero contaminadas con hongos. Esas obras normalmente van a ser muy difícilmente recuperadas, entonces las pérdidas económicas por el valor artístico de la obra van a ser irreparables. También los microorganismos pueden causar, algunos microorganismos pueden causar problemas, infecciones en plantas. Entonces, es otro estudio que realizamos también acá en la ciudad de Medellín, un poquito viejo, no hemos realizado recientemente ninguno, donde buscamos algunos hongos que pudieran ser patógenos y que estuvieran distribuidos en el aire, en la atmósfera de la ciudad de Medellín. Hicimos el seguimiento durante un año y vimos que el comportamiento también es un poco azaroso, no vamos a tener como un patrón estacional. En algunos casos sí puede definirse algún comportamiento, principalmente asociado al periodo de lluvias, pero en otros casos no va a ser tan evidente. Esto era muy importante porque para estos cultivos normalmente se invierten muchísimos millones de pesos tratando de controlar las infecciones. Seguramente en algunos casos no va a ser necesario utilizarlo durante todo el tiempo, sino en las épocas de mayor riesgo, pero en otros va a tener que ser permanente el uso de esos compuestos para controlar el crecimiento de hongos o bacterias o microorganismos fitopatógenos. Y esta era la última que les quería mostrar, donde se presenta, según el índice de Scopus, las publicaciones relacionadas con la aerobiología, es decir, con los aerosoles presentes en el aire. Si ustedes observan a Colombia, hay menos de 2 publicaciones referentes al tema, mientras que en otros sitios como por ejemplo España, serían más España y la India, hay grupos muy consolidados en la aerobiología, en el estudio de los bioaerosoles, y hacen un control permanente. Por ejemplo, en solo España, hay 58 estaciones de estudio aerobiológico. En Estados Unidos hay 68. En Colombia hay 0. En Europa, en la mayoría de los países, hay algunos, por ejemplo, Italia también tiene un número significativo, lo mismo que Inglaterra. En los otros hay al menos 2 o 3. Aquí en Latinoamérica vamos a tener 2 en Brasil, 3 en Argentina, en Chile hay 1, acá no está pintado, pero en Chile hay 1, en México creo que hay 2 o 3. Entonces, prácticamente en esta zona andina, el estudio de la aerobiología está descuidado. Entonces, la invitación es precisamente a ver la importancia de estos contaminantes ambientales, en este caso los bioaerosoles, como causantes de patología o problemas de salud, inclusive no necesariamente de salud, sino problemas económicos en la población, y ver que pues, es mandatorio hacer un control más o menos periódico de los niveles de esos contaminantes para buscar los mecanismos de control y evitar así todos los daños que estos puedan generar. Muchas gracias y nuevamente les pido disculpas por... Usted dice que en España, en la India, hay muchas estaciones de medición de control. ¿Y qué han hecho para enfrentar el problema? Ellos normalmente, normalmente ese tipo de trabajo normalmente tienen que contar con el apoyo de la industria, pues, o en este caso las casas farmacéuticas. Entonces, ¿qué ha permitido o para qué ha servido estos puntos de análisis aerobiológico? Poder generar calendarios de esporas de hongos, de granos de polen, y así determinar qué momentos son los de mayor riesgo para la población afectada. Normalmente allá sí se tiene un muy buen sistema de salud, donde no solamente se le dice al paciente, a la persona, usted es alérgica, tome loratadina, ¿no? Allá se le hace el estudio para saber cuáles son los alergenos que despiertan esa reacción en esa población. Entonces ya el paciente, conociendo cuáles son las partículas, los granos de polen, las esporas de hongos que le generan esos problemas, van a poder ver en el periódico, también lo presentan todos los días en los noticieros de la televisión, pero también hay aplicaciones para móviles que le dicen
cuál es el comportamiento que se espera de ese microorganismo o de ese grano de polen para ese día. Entonces el paciente ya sabe que ese día va a tener que tomarse la loratadina y va a tener que salir con tapabocas para así disminuir la sintomatología. Pero también se puede utilizar esto para otras cosas, por ejemplo en el campo de la fitopatología. Mirar en qué momento aparece un patógeno de plantas en el ambiente para iniciar la aplicación del tratamiento específico. No estar utilizando, como hacen acá, permanentemente compuestos químicos sobre los cultivos sin saber si el microorganismo está, simplemente de manera preventiva. Pero eso que va a generar, además de agotamiento del suelo, intoxicación. Y lo que estamos viendo en este momento, se están utilizando, por ejemplo, para los hongos, compuestos azólicos. Compuestos azólicos muy parecidos estructuralmente al fluconazol, que es el tratamiento que se utiliza, por ejemplo, para la candidez vaginal en las mujeres. Y están apareciendo una cantidad de aislados de cándida y otras levaduras resistentes a esos azoles en personas que supuestamente nunca se habían expuesto a un tratamiento con azoles. Entonces, ¿cuál es la explicación? Desde los cultivos, los alimentos que estamos consumiendo vienen ya con los azoles y nos están haciendo una selección de la microbiota. Entonces eso también es una manera de yo controlar, o la persona interesada es controlar la presencia de los microorganismos, solamente aplicar el tratamiento cuando se dé la señal de alarma, no solamente, pues no permanentemente. Adicionalmente, algo que están utilizando, pues, para lo que están utilizando la aerobiología ya en España, pero no ha sido bien visto, es para identificar los posibles sitios donde se están haciendo cultivos ilícitos. Yo puedo utilizar esos equipos de muestreo y mirar, por ejemplo, la presencia de granos de polen de marihuana. Ese día, mirar en qué dirección venía el viento y más o menos estimar por la velocidad del viento y en el momento en el que se capturó esos granos de polen, cuál es la zona donde pueden estar esos cultivos. Entonces así también se podría, por ejemplo, para los cultivos de amapola o otro tipo de cultivos ilícitos, identificarse en un ambiente muy amplio donde están los posibles focos de cultivos. Bueno. Agradecemos al profesor Álvaro León Rúa por su presentación. También les tenemos tres invitaciones antes de finalizar esta actividad. Una es un encuentro de egresados de la Escuela de Microbiología, donde habrá una conferencia taller de habilidades para la inserción laboral a cargo del psicólogo Santiago Morales, el día 22 de agosto a las 5 p.m. en el bloque 19, aulas 307 de la Universidad de Antioquia. También tenemos las 10º jornadas de investigación y extensión de la Escuela de Microbiología, serán el próximo 23 de agosto en el auditorio principal del edificio de extensión en el primer piso. Los invitamos para inscribirse y hacer parte de este evento de la escuela, donde también tenemos un conversatorio referente a los retos y perspectivas en investigación y extensión de la Universidad de Antioquia.